Me llama mucho la atención en Hebreos cuando en el capítulo 1 dice, habiendo hablado Dios a los hombres de muchas maneras. Diga conmigo, de muchas maneras. Dios tiene muchas maneras de hablar. ¿No es cierto, Oscar? Que Dios tiene maneras de hablarte al corazón y tomar decisiones. Porque Dios tiene una manera de hablarnos a los hombres. Y yo quiero hablar sobre un mensaje encriptado. Le voy a explicar en un momento más qué significa eso, ¿verdad? En Mateo capítulo 11 y versículo 15 dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y claro, uno dice, bueno, yo aquí tengo mis orejitas, ¿verdad? Yo sí voy a escuchar. No, está hablando algo más profundo. Y dentro de un momento, cuando le lea uno de los versículos que me encanta, usted va a entender que aunque tenemos oídos y tenemos ojos, no vemos y no escuchamos. Sí, y aquí dice lo que el Espíritu quiere hablarte. Y tú tienes que estar atento porque Dios, que es tu papá y te ama, no quiere que tú vivas en un mundo natural, sino en un mundo sobrenatural. Pero tenemos que aprender a escuchar. Mire, yo hasta he perdido la voz diciéndole, hermano, lea la Biblia cada mañana. Métase con el Padre cada mañana. Esté en su presencia por lo menos, hermanos, una hora. Si el Señor Jesucristo se quejó, ni una hora pudieron estar. O sea, no dijo ni 10 minutos, no. Dijo, ni una hora han podido velar conmigo. Y la verdad es que una hora pasa rápido cuando estás en la presencia del Señor. Pero tienes que aprender a hacer de tu vida parte integral. Cada mañana estar en la presencia de Dios no solamente te hará crecer espiritualmente, sino en todas las áreas de tu vida. Sí. Vamos a Juan, por favor, capítulo 12 y versículo 27. Es un momento muy angustioso que está viviendo nuestro Señor Jesucristo. Es ese versículo que dice, si tú quieres, pasa la copa de mí. Sí, pero esta es una versión nueva, es una versión para el día de hoy, que podamos entender mucho más el sufrimiento que estaba pasando Jesús. Mire lo que escribe Juan, capítulo 12, versículo 27. En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían que habían oído un trueno. ¿Qué habían oído? Un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado a Jesús. Versículo 30. Pero Jesús les dijo, la voz que ustedes oyeron tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. Ese es un momento crucial en la vida de Jesús. Él sabe que el final está cerca. Él sabe lo que le espera en esos días. Él está nervioso. Quizás son los momentos de angustia, de dolor, pero Jesús busca al Padre para buscar consuelo. Y déjeme decirle en esta mañana a los que están pasando una situación difícil, un problema difícil, una situación financiera o de enfermedad, no es tiempo de correr hacia afuera, de correr hacia una botella de alcohol o hacia la droga, sino correr hacia Papá Dios, como Cristo nos enseña, que en los momentos de angustia, el mejor momento para buscar a Papá Dios, para encontrarnos con Él. Entonces dice que la gente escuchó lo que Jesús decía, pero no escucharon lo que el Padre decía, sino para ellos fue escuchado un trueno. Porque el Señor, el Padre Eterno, le estaba hablando a su Hijo Jesucristo a través de un mensaje encriptado. ¿Qué significa eso, pastor? Usted ha visto las tarjetas de crédito. En la parte de atrás hay una banda negra. Ahí está encriptado un código que solamente una máquina que está programada puede entender ese código. Sí, y la palabra de Dios, así es en la palabra de Dios. Hay palabras que están encriptadas en la palabra de Dios, que es especial para alguien. Y cuando la Biblia dice en Hebreos que Dios ha hablado de muchas maneras, también nos habla encriptado uno a uno, para que usted me entienda un poco mejor.
Yo le he dicho, Señor, ¿cómo puedo yo predicar a la iglesia si hay gente que recién llega hoy y hay gente de 40 años en la iglesia? ¿Cómo me meto más profundo si hay personas que no me van a entender y otras sí me van a entender? Y el Señor me dice, predica la palabra, porque en el mensaje que tú das, yo estoy encriptando palabra para cada persona según su necesidad. Dale un aplauso al Señor. Yo recuerdo todavía, así es nuestro Señor, ¿verdad? Yo todavía recuerdo, estaba repleta la iglesia, todo estaba lleno. Era un servicio de las 11 de la mañana. Y había una pareja allá arriba, en la parte de más arriba, ¿no? Una pareja con sus 2 hijos pequeños. Al final, cuando todo terminó, yo estaba conversando todavía con alguien aquí abajo, y había salido todas las personas, y él todavía seguía como que se quedó inmovilizado. Era un joven, más o menos tendría él en esa época unos 30 años, no más, su esposa y sus 2 pequeños hijos. Y de repente él comenzó y bajó, pero muy lentamente, y se acercó a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas y me dijo, tú sabías que yo venía hoy, me dijo, y por eso predicaste lo que predicaste. O sea, como un poco enojado. O sea, me golpeaste con tu palabra. Yo en ese momento pensé, por supuesto, le dije, no sabía que venías. Pero quien sí sabía era el Espíritu Santo. Y yo le dije, mira, no sé exactamente qué fue lo que Dios te habló. Y él me dijo con las lágrimas, Dios me habló. Y yo en ese momento pensé, qué pretencioso es pensar que yo hago un mensaje entre tanta gente para uno solo. Y hoy comprendo que había un mensaje encriptado para él en todo el mensaje, y que Dios le habló a través de algo, de las cosas que yo estaba compartiendo. Andrés, me regalas un poco de agua, por favor. Sabe, yo quiero hablarle acerca de ese mensaje encriptado de Dios. El Señor nos enseñó en Juan, en el capítulo 10, versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo que quiere decir es que los que son hijos de Dios reciben una palabra que otras personas no la pueden recibir. No sé si alguna vez le ha dicho a usted, yo no entiendo lo que dice la Biblia. ¿Alguna vez he escuchado eso? No entiendo. ¿Tú entiendes la Biblia? Tú no dices, sí, yo sí entiendo. Yo le digo que entre más conozcas a Jesús, más entenderás el Antiguo y todas las cartas del apóstol. Porque cuando conoces a Jesús y conoces el carácter, puedes entender, porque la palabra está encriptada para los hijos de Dios. Y los que no pueden entender es porque no son hijos de Dios, porque le dice el Señor, mis ovejas sí escuchan mi voz. Gracias, te agradezco. ¿Está abierto? Perdón un ratito. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo claro cuando Moisés sube al monte. Recuerda, Moisés va a encontrarse con Dios y sube a la montaña. ¿Qué es lo que el pueblo ve? Ve truenos y relámpagos, ¿sí? Y no entiende lo que está sucediendo. Dios le habla directamente a Moisés y Moisés le trae una palabra al pueblo, porque el pueblo no entendía. Ellos solamente estaban viendo truenos y relámpagos. Mire, hay una historia del apóstol Pablo. Yo quiero más o menos que usted entienda algunas cosas en esta mañana. En Hechos capítulo 9 y versículo 3 dice la palabra que Saulo, que es el apóstol Pablo, todavía Saulo de Tarso, iba camino a Damasco. Hechos 9 versículo 3 dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión. ¿Cuál era la misión de Saulo de Tarso? Matar cristianos. Esa era la misión. Y entonces él iba para matar cristianos, dice la palabra, y una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Oían, pero no veían. No sabía qué estaba pasando. Es decir, la gente que iba con Pablo escuchó una voz,
pero no sabía lo que decían. Miren cómo Pablo relata ya esta historia en Hechos capítulo 22. Ahora Pablo está conversando lo que le había acontecido, sí, en Hechos capítulo 9. Y él dice, estoy leyendo Hechos 22, versículo 6. Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 9, que es el versículo importante aquí. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. ¿Entiende? Porque era una palabra solamente para Pablo, una voz que le cambió la historia y el destino del apóstol Pablo. Estaba encriptada, nadie podía entender, solamente él. Y yo creo que Dios puede encriptar su mensaje solo para ti, y otras personas no pueden entender bien lo que Dios te está hablando en medio de una multitud. Yo me doy cuenta que a veces estoy predicando y hay gente que está quebrantada y hay otra gente que está pensando qué voy a almorzar el día de hoy. ¿Entiende? Porque está en otra cosa, pero Dios te está hablando a ti y Dios te quiebra a ti. Esta mañana, cuando estaba predicando, al final de la reunión se acercó un joven muy alto, lleno de lágrimas, con su novia al lado. Yo le dije: ¿eres cristiano? Me dijo: no, yo estoy aquí recién, quizás un mes. Y no podía hablar, es que tengo un peso, una carga. Yo sabía de lo que me estaba hablando, ¿sí? Pero Dios estaba hablando al corazón de ese muchacho. Y cuando yo comencé a orar por él, comenzó a gemir. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado en medio de la palabra. Y lo único que quería él era una oración final. Pero su novia estaba mirando, diciendo: no sé lo que le pasa. Pero a la mitad de la prédica él comenzó a llorar. Yo dije: bueno, yo sí sé lo que está pasando ahí. Hay un Saulo de Tarso que va a ser un Pablo. ¿Sabe? Hay gente que llega a la iglesia por primera vez y recibe una palabra que lo desmorona, lo cambia, le da dirección. Y él me dijo: yo siento una gran carga sobre mí. ¿Qué dijo Jesús? Porque para ustedes su carga es pesada, pero para mí es ligera. Y Jesús le dice: dame esa carga. Y Dios le estaba diciendo esta mañana: dame esa carga, que te haré un hombre libre. Hermano, esa es la palabra encriptada que Dios tiene para las personas que realmente quieren escuchar la palabra de Dios. Hermano, usted no venga a la iglesia para ver qué de nuevo hay. No venga a la iglesia por costumbre, venga a escuchar la palabra de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo en esta mañana a su corazón. ¿Sabe? A veces Dios te habla sobre algo importante en tu vida y tienes, yo no sé cómo decir, si la osadía o la tontería de compartir con tu esposa o con tu esposo, y te mira y te dice: ¿estás loco? ¿Qué está hablando, pastor? Recuerda a José. ¿Recuerdan a José? ¿Y qué tenía José? Unas visiones. ¿Qué son esas visiones? Sino mensajes encriptados para una persona. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el error de José? Contarle a sus hermanos que no, ellos no han recibido esa palabra. Quien recibió fue José. Y José le dice: es que soñé que ustedes dos se me arrodillaban. ¿Estás loco, José? Sí, y papá y mamá también se me arrodillaban. ¿Y qué le dice? ¿Quién te crees que eres? ¿Y qué hicieron? Lo quisieron matar, lo vendieron, porque la gente no entiende el mensaje que Dios te da para tu vida. No es un mensaje que tienes que compartirlo, es un mensaje que tienes que añadirlo a tu vida como algo real y esperar el tiempo de Dios, nada más. Y el mundo verá que lo que Dios te habló era una cuestión profética para que tú puedas cumplir un propósito en la tierra. Y la gente no te va a entender. La gente te dice: tú estás loco, tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo que Dios te ha hablado que tú vas a ser el presidente del Ecuador? Tú estás loco. Y dicen: no, Dios me habló. O tú llegas a la casa: mamá, Dios, tengo un llamado. Mire, tengo un amigo mío. Él no es de Ecuador, él es peruano. Hoy es un pastor de una iglesia muy grande allá en el Perú. Entonces sus padres, que tenían mucho dinero, no eran cristianos.
Los dos son profesionales médicos muy reconocidos en el Perú. El uno opera cerebros, para que usted tenga una idea. Y ellos son una familia muy acomodada en el Perú. Y él fue a estudiar ingeniería en Los Ángeles, California. Y cuando iba por 4º año de ingeniería, Dios lo habla. Dios le habla al corazón. Él llega a una iglesia, se convierte a Cristo. Y recibe el mensaje y se sale de ingeniería y comienza a estudiar teología. Cuando regresa a su país, su papá muy contento de decir: aquí les presento al ingeniero. Y él dijo: no, yo no soy ingeniero, yo soy pastor ahora. Papá casi se muere. Dice: ¿cuánto invertí en ti? Y me regresas como pastor de una iglesia. Porque el padre no puede entender lo que el hijo recibe por una voz directa del padre al corazón. Y a veces la gente nunca te va a entender que Dios tiene un plan, que tiene hermanos, a veces la gente no ve la unción que está en ti, que Dios ha puesto sobre tu vida. Y no te enojes que la gente no puede entenderte, porque es así. Dios te habló a ti, no le habló a toda tu familia. Y la gente dice: pero ¿por qué tú estás haciendo esto? Bueno, la unción de Dios vino sobre mi vida. Y ellos se quedan como: ¿qué pasó? ¿Te volviste loco? No sé si le ha pasado esto, pero en algún momento de nuestra vida Dios habla tan poderosamente y cambia nuestro destino. Y no es que cambió el destino, sino que ese era tu destino y tú estabas equivocado. Y el Señor tiene la potestad y la palabra para hacerte cambiar hacia el propósito por el cual Dios te formó. Hermano, nunca permitas que otras personas construyan tu futuro, porque lo van a destruir. Simplemente tú recibes una palabra de Dios y dices: yo voy a vivir lo que Dios me ha dicho que yo debo vivir. ¿Y por qué encripta esas palabras? Déjeme decirle por qué Dios a veces nos manda un mensaje en código que solamente tú entiendes. Porque si Satanás se entera, Satanás lo destruye, lo pervierte. ¿Recuerdan ustedes cuando jugaban al teléfono dañado? Usted soltaba una palabra y pasaba por muchos y al final regresaba totalmente destruida o cambiada. ¿Sí recuerda? Así mismo pasa. Dios da una palabra para que tú seas, no sé, un profeta de Dios, un hombre de Dios, un gran abogado, yo no sé, pero algo que Dios te formó para que tú cumplas, y alguien te va a soltar la palabra, pero la suelta distorsionada porque ya pasó por algunos. Entonces Dios dice: yo no me arriesgo con le voy a dar directo el mensaje para que él entienda. Por eso que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está hablando en esta mañana. Quizás muchos llegan, quizás para pasar simplemente una mañana en la casa de Dios, por cumplir con Dios. Dios no quiere que cumplas con Dios, sino que ejerzas lo que Dios te ha llamado a hacer el día de hoy. ¿Entienden? La iglesia evangélica no está para escuchar simplemente un mensaje, sino para despertar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Recuerden, no permita que otros diseñen tu mundo, porque siempre lo harán más pequeño. Si Dios te ha dado una palabra, comienza a correr con esa palabra que Dios te ha dado. ¿Sabe? Dios habla, y Dios nos habla a través de sueños también. Yo he tenido sueños increíbles, por ejemplo, y no solamente sueños que Dios me ha dado y luego los he visto formarse. Pero cuando tenía 31 años, Dios me habló al corazón. Iba en un carro, iba a Chuchaqui, porque yo era borracho en esa época. Iba a Guayaquil, y casi como Saulo, le diré, Dios me detuvo en media carretera a través de un accidente que tenía que haber muerto ese día. Y Dios me habló y me dijo: yo te he llamado para servirme, pero no te voy a volver a llamar más. Es decir, que Dios ya me había llamado de muchas maneras, a través de mi abuela, a través de mi madre, a través de pastores. Yo decía: ¿qué pastores ni qué nada? Yo quiero vivir mi vida. Pero ese día Dios me llamó y yo regresé a Cuenca. Dejé mi carro destruido en la carretera, regresé a Cuenca. Y ese domingo yo estuve en esta iglesia, recién empezaba. Y Dios tiene maneras de hablar, porque a mí me habló audiblemente. Y Aida decía: ¿qué le pasó a Jimmy? Se volvió loco, el trago lo volvió loco. Yo llegué y quiero ir a la iglesia. ¿Cómo quieres ir a la iglesia? Y entonces yo vine y
y alguien le dijo a Aida, mira, acompaña a tu esposo, porque es bueno lo que está sucediendo. Si él va a cambiar, te conviene a ti. Y Aida dijo, ¿cómo puedo dejar la religión de mis padres? Pero dijo, pero me voy. Y vino a la iglesia y me acompañó, porque ella también escuchó a través de alguien la voz de Dios que le decía, acompaña a tu esposo. 6 meses después ella entregaba su vida para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y hoy los dos le servimos al Señor por esa voz encriptada en un momento, y nuestros oídos fueron abiertos para saber que esa voz era de Dios. ¿Sabe? Dios te está llamando a algo. No necesariamente, yo cuando escucho a veces pastores decir, Dios te ha llamado a ser profeta, y yo, amén, y yo, amén, amén. Pero Dios te ha llamado a ser el profesional que quiere Dios que seas. Dios te ha llamado a un lugar en la política para que puedas mostrar que la política puede ser diferente. Dios te ha llamado a un colegio para que puedan ver que tú eres un profesor diferente. ¿Entiende? Dios tiene y nos ha llamado a diferentes, porque Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno en medidas diferentes, para que podamos mostrar y revelar el carácter de Cristo. Cuando dice la palabra que nosotros debemos ser semejantes a Cristo, es en carácter, en actitudes, que seamos perdonadores. Y Dios nos ha llamado a eso, cada uno en el lugar donde está. Y a otros Dios los ha sacado donde están y los ha llevado donde deberían estar, como a mí, por ejemplo, como a otros profetas, otros pastores, hombres de Dios, evangelistas, a hombres que han venido al Ecuador a dar su vida en medio de la selva, simplemente para cumplir un propósito de Dios. Y usted me dice, ¿y por qué los mataron? Porque ese era el propósito de Dios, porque en esas personas que entregaron su vida, hoy hay montones de tribus allá en el oriente que son salvas. Solo Dios sabe cómo y cuándo, pero debemos nosotros que estar atentos a la voz de Dios. ¿Cuántos pueden recibir esa palabra? El Señor me hablaba que Él va a comenzar a hablarte sobre algo que te dé esperanza, porque cuando nosotros comenzamos este año en medio de esta pandemia, tú dices, ¿qué me espera en el futuro? ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a ser de mí? Es una preocupación natural. Y el Señor dice, confíen en mí. Y tú le preguntas, ¿y por qué esta enfermedad? Y el Señor te dice, confía en mí. Pero si tú no estás conectado, nunca vas a escuchar la voz de Dios que te dice, confía en mí. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Pero también te dice, tú estás bajo mi cuidado. Permíteme compartir un poquito de tu testimonio, Oscar, porque es poderoso. Oscar estaba con COVID y le iban a meter el oxígeno y lo iban a producir coma. Y él decía, no, yo no quiero que me entube, yo quiero estar consciente, pero que le está faltando el aire, usted se va a morir, usted tiene que recibir. Y dice él que pudo resistir varios días hasta que le dijeron, es imposible, vamos a tener que entubarlo el día de mañana. Por el otro lado, su esposa llamó a una oración, y muchos estuvimos orando por Oscar. Ella fue valiente para decir, vamos a confiar en Dios, porque sé que Dios puede levantarlo. Y entonces comenzó a orar e intercedimos por él. Y en la mañana que entraron los médicos, entraron varios, él comenzó a decir, adiós mundo cruel. Dijiste eso, ¿no? Ya sé que voy a partir. Y de repente el médico le dice, no lo vamos a entubar, hay algo raro que está pasando en su cuerpo, las defensas están levantándose en su cuerpo, algo que no es normal. Dice, usted es testigo de Jehová, usted es mormón, ¿qué es? Porque ellos no conocen. Y él quería decir, soy cristiano, pues no podía, porque el Espíritu Santo ya había hablado a tu esposa que tú ibas a estar sano. Y ese día ellos se maravillaron de ver cómo la obra sobrenatural que ellos no entienden está obrando en tu vida. Eso es tremendo, hermano. Por eso tenemos que orar. El Espíritu Santo nos lleva a la convicción. Muchas veces el Señor me dice, ora por esto, y comienzas a orar por esto. Y a veces Dios me dice, no ores por esto, porque mi voluntad es llevármelo. Y tú dices, ¿por qué? Dice, no te preguntes por qué. Yo sé por qué lo hago, dice Dios.
Pero cuando el Señor te lleve a orar, comienza a orar. Pero esto es de doble lado. Y esto es lo que le voy a compartir en este momento es increíble. Porque no solamente Dios encripta un mensaje para tu vida, sino que Dios encripta un mensaje en tu vida para Él. No entiendo eso, pastor. Bueno, yo tampoco lo entendía hasta hace un momento, que el Señor me reveló algo. Y cuando digo hace un momento, no es hoy día, es en estos días. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y le pide al Padre desde el fondo de nuestro corazón algo que ni siquiera nosotros entendemos. Yo le estoy pidiendo al Señor un carro, una casa, quizás una esposa, un esposo, y comienzo a clamar, y dice la Biblia, piden y no reciben porque piden mal. ¿No dice así la Biblia? Pero dice que hay algo dentro de nosotros que gime, y ese es el que habla en lenguas. Que cuando hablas en lenguas, tú te quedas sin entendimiento, pero Dios recibe el mensaje. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 26. Para que me entienda, porque es difícil hacerse entender si uno no lee la palabra y la entiende como está escrito. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. O sea, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, hay un mensaje encriptado en tu corazón que nosotros no sabemos cómo decirlo, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, que es la esperanza de gloria, se comunica con el Padre para decirle, papá, este no necesita esposa, este lo que necesita es esto, este no necesita un carro, este es lo que necesita. Y entonces comienzas a recibir lo que es correcto, pero cuando estás en armonía con el Padre. Es decir, que los cristianos podemos andar sobre la tierra de una manera tranquila cuando estamos conectados con el Padre, porque sabemos que el Espíritu Santo está intercediendo por lo que necesitamos, mientras Cristo está intercediendo por los pecados que tú has cometido, presentándose delante del Padre. Tenemos dos actores fundamentales, dos que son uno solo, que es Dios intercediendo por sus hijos. ¿Cómo no caminar con seguridad sobre la tierra? ¡Wow! Esto es poderoso. Cuando yo puedo caminar seguro sobre la tierra sabiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Es un plan, es una obra completa. El Padre me ama. El Hijo intercede porque es el abogado para con el Padre. Y el Espíritu le revela a Papá Dios las necesidades de mi corazón. ¿No puede usted esta noche dormir tranquilo? Y tú dices, sí, pero es que todavía no salgo de la deuda. Tranquilo, que Dios te está enseñando algo. Es que no he sido sano. Pues tranquilo, Dios está haciendo algo en tu cuerpo. El apóstol Pablo le decía, por favor, líbrame de esta enfermedad, de este aguijón en mi carne que me está matando. El apóstol Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ay, hermano, dale un aplauso al Señor. Hermano, hay personas que están en coma y entienden, no pueden hablar y gimen y se quejan del dolor, pero Dios entiende el dolor. Dios puede ver el dolor de la persona y actuar. Hermano, la Biblia no nos ha prometido que no tendremos dolor, porque Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Quiere decir que vamos a tener dolor, sí, posiblemente un cáncer, posiblemente muramos con dolor, yo no sé, pero el dolor es parte de lo que entró cuando entró el pecado. Sí, pero lo que el Señor sí nos promete es que si nos mantenemos fieles, cumpliremos el propósito de Dios y un día estaremos eternamente con el Señor, donde ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Hermanos, seremos felices con el Señor el resto de nuestra vida. Confía que el Señor tiene el control de tu vida. Él no ha perdido el control de tu vida. El problema con nosotros es que no hemos aprendido a escuchar el mensaje encriptado que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Dios tiene una palabra para ti el día de hoy. Si tan solo escuchas la voz del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta cómo el Señor te está llamando a algo más grande, a vivir un mundo sobrenatural. No el mundo natural que estás acostumbrado a ver, sino algo sobrenatural. Yo, hermanos, pienso cómo un Dios poderoso, sobrenatural, puede tener hijos pobres en la tierra que ni siquiera pueden orar por la gente porque tienen miedo a quedar mal. Porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios que te dice: ve y ora por él, ve y abraza a esa persona, ve y perdona a aquel que te ofendió. Eso es vivir una vida sobrenatural, a dejar las cosas de lado y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tú vas a ver que comienzas a caminar en lo sobrenatural de Dios, y donde quiera que tú estés, pues el Señor se manifestará a través tuyo. Alguien diga amén, por favor, a esto. Dale un aplauso al Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo, le escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios. Dado que la gente no podrá entenderle, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. No esperes que después de hablar en lenguas tú sepas lo que has dicho. Lo que sí sabes es que le has pedido lo que es correcto. ¿Entiende? Porque hay cosas que usted pide y no recibe, porque no pidió correctamente. Por eso lo fundamental de hablar en lenguas no es para sentirte más espiritual, es para caminar con seguridad sobre la tierra, que alguien está intercediendo dentro de ti. Por eso la palabra nos manda a buscar del Espíritu Santo y decirle: Señor, bautízame con el Espíritu Santo, porque he caminado sin poder sobre la tierra. ¿Cuánto tiene Dios para nosotros? No quisiera un día escuchar de Dios: Jimmy, te hablé tantas veces, ¿por qué cerraste tu corazón? Porque yo quería llevarte por esta senda. Yo quería que tú camines en lo sobrenatural y no quisiste por no oír. ¿Por qué endureciste tu corazón? No quisiera oír eso. Quisiera oír al final de mi vida: entra, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es porque estuve siempre atento. Dios, ¿qué quieres de mí? Usted le dice eso continuamente. Yo sí le digo al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Y sabe, yo le entregué mi vida por completo para servirle a Él, pero aún así le pregunto: ¿qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer en estos tiempos? El Señor me habló hace unos días sobre un tiempo que quiere que yo esté todavía sobre la iglesia. Y yo dije: Señor, es hora de pasar la posta a la siguiente generación. Y el Señor me dijo: todavía no, espera el tiempo, un tiempo más. Y yo le dije: bueno, Señor, está bien. Aunque mi carne y yo quería otra cosa. ¿Pude haber hecho? Sí, pude haber hecho. ¿Se me abrieron puertas? Sí, se me abrieron puertas. Todo estaba listo para que yo lo haga, pero el Señor me dijo: todavía no, espera un tiempo más. Yo no voy a ser necio, pero yo sé que el Señor muchas veces le ha dicho a usted: entrega esto, entrégale esto a esa persona, dale esto a tal persona, entrega esto en la iglesia. Y tú dices: no, Señor, yo creo que esa es voz del diablo, y andas peleando porque esa es quizás tu chompa nueva, y tú dices: que recién me la compré, y Dios te dice: pero dáselo a ese hombre que necesita. Hermanos, si nosotros endurecemos el corazón y el Señor nos prueba en pequeñas cosas, si las pequeñas cosas no podemos entregar, ¿cómo Dios nos entregará lo mucho? Y Dios nos entrena en esto. Hermano, a veces te dice: dame ese diezmo, dame esa ofrenda, y es poco, es $10. Y dice: no, yo más bien daré $2 nada más, porque... Y Dios dice: papá, yo quiero bendecirte. ¿Cuántos han sentido que Dios les ha pedido algo y tú dijiste: no, eso es mucho, yo no quiero? No me levante las manos, yo solamente quiero que usted sienta lo que yo he sentido. ¿Cuántas veces Dios me pidió algo y yo endurecí mi corazón? Y dije: no, es que yo no quisiera dar esto porque yo amo esto. Y Dios dice: ¿a quién amas más? ¿A eso o a mí? Porque quiero que camines en lo sobrenatural. Hermanos, Dios está hablando a un pueblo y se le revela a un pueblo para cambiar la historia de Cuenca. Y
Y creo que Dios te ha hablado muchas veces en diferentes áreas. A veces tú le dices, Señor, yo te entrego el tiempo que me sobra, Padre, porque el resto del tiempo estoy ocupado. Y Dios dice, no quiero tu tiempo, quiero tu vida. Porque cuando tú le entregas tu vida al Señor, entonces Él tomará en sus manos tu vida y te hará caminar por la senda de la justicia. Y tú le agradecerás a Dios, decirle, Señor, te entregué mi vida y me has llevado al lugar donde yo debía estar. Recuerda que tú eres coheredero con Cristo y que tienes que aprender a escuchar para poder caminar los mismos pasos que Cristo caminó. Pero hasta que tú no entiendas y comprendas el llamado de Dios, vas a caminar todavía en oscuridad. Saben, quizás nadie entiende, pero el encriptado divino es la forma en la que Dios oculta cosas que solamente ha reservado para ti. A veces viene una idea y tú dices, ¿por qué no se le ocurrió a nadie esa idea? Porque esa idea vino de parte de Dios. Te la encriptó Dios a tu corazón. Y tú dices, nadie tuvo esa idea. Sí, imagínese usted pidiéndole ideas nuevas al Señor, lo poderoso que sería sobre la tierra si usted le pidiera ciertas cosas. Hoy el Señor me dice que ha estado hablando a muchos en el medio, por ejemplo, de la pandemia, pero que pocas personas entendieron. Que el Señor estaba hablándonos a través de la pandemia al corazón y hablándonos y hablando, y muchos asustados, temerosos, escondidos, y Dios te decía, no tengan miedo, yo soy su protección, y si caen en enfermedad no van a morir, yo los voy a levantar, ustedes son mi pueblo, yo los amo. Pero en un momento dado desconfiamos y tenemos miedo. Eso es natural en el ser humano, pero aprende a confiar en el Señor. Y la única manera de confiar en el Señor es cuando tú recibes la revelación en tu corazón. Si Dios te dice, vas a vivir 15 años, tú eres inmortal durante los siguientes 15 años, porque Él lo dijo. Y tú tienes que caminar esos 15 años sin ningún temor a la muerte, porque tienes que cumplir un propósito en la tierra. Hay cosas que la gente nunca va a entender porque son cosas para ti. Y una vez más el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces es necesario estar atento todos los días en la palabra de Dios. Una palabra para mi familia, una palabra para la iglesia, una palabra para mi trabajo, una palabra para mi nación. Y le estás pidiendo al Señor, y el Señor te va revelando, y el Señor te va revelando palabra que tú puedes compartir y palabra que tú debes guardar. Hay palabras hermosas que Dios me ha dado. Yo digo, voy a compartir el domingo esto a la iglesia, y el Señor me dice, no, esa palabra es para ti. Y tú quieres compartir, pero el Señor te dice, no, eso es solo para ti. Y tú dices, gracias, Señor, por esta palabra. Y te va revelando, pero también te va abriendo la mente para pensar más, te va llevando de un nivel a otro. De repente Dios te dice, sube acá como al apóstol Juan, te voy a mostrar cosas escondidas que nadie ha visto. Y tú dices, tremendo, tremendo mi Dios, y comienzas a ver cosas y comienzas a entender cosas desde el corazón mismo de Dios, y comienzas a tener compasión por las personas. Déjeme leerle Mateo capítulo 13 versículo 10. Porque el Señor nos revela cosas que no son para todos. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso esas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volverse a mí para que yo los sane.
Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Cuántos hombres en el Antiguo Testamento anhelaron ver a Jesús? La promesa que ellos esperaban y no lo vieron. Y esa generación bendita lo vio. Y dice, y mirándolo no lo escuchaban. Por eso es que hoy necesitamos de la fe para poder escuchar en medio de la palabra de Dios, entresacar en un mensaje lo bueno de lo que nos sirve. Y decir esa palabra, me apropio en esta mañana. Yo no sé lo que Dios te ha hablado, pero si Dios te ha hablado a ti claramente, solo espera y lo verás. Escucha lo que el Espíritu le está diciendo en esta mañana. Solo espera un tiempo y verás lo que Dios te ha dicho que tú vas a hacer. Pero tienes que estar dispuesto para el momento que llegue. Por eso decía uno de los hombres de Dios de estos tiempos, no ores por oportunidades. Ora para estar listo cuando las oportunidades lleguen. Y oportunidades, dice la palabra, hay para todos. Así que debemos que estar listos para cuando la oportunidad llegue. Escuché una historia antigua, voy terminando con esto. Yo no sé cuántos recuerdan o saben lo que es el telégrafo. No estoy hablando del periódico, sino de la máquina, el telégrafo, de las claves Morse. Los abuelos iban y decía, voy a mandar un mensaje a la UCI. ¿Qué quiere decirle? Que voy a ir pronto. Y el otro escribía, dice que va a venir pronto. Solo entendían los entendidos. Y entonces salió un anuncio en ese telégrafo diciendo, necesitamos empleado. Y así que un hombre llegó, y cuando llegó encontró a 7 esperando por el puesto. Él apenas se sentó, se paró y caminó, abrió la puerta para entrar, y los otros gritaron, ¡hey! ¿Dónde va usted? ¡Haga fila! Él no les escuchó, entró e inmediatamente salió el dueño del telégrafo y les dijo, señores, el puesto está ocupado. Y ellos dijeron, pero a nosotros no nos dieron la oportunidad. Sí, estábamos diciendo en clave Morse que el que puede entender esto tiene el puesto, y el Señor entró y tomó el puesto. El resto no entendía. Y creo que Dios nos está hablando de esa manera. Y a veces nos perdemos las grandes bendiciones de Dios por no entender su palabra encriptada a nuestro corazón. Creo que Dios está hablándonos en esta mañana. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Usted tiene que estar en la misma sintonía del cielo, en la misma frecuencia del cielo, escuchando la voz de Dios. Hay un código divino donde Dios te permite escuchar su voz y responder el reino del Espíritu. Y hay interrupciones en tu vida que Dios te para en lo que estás haciendo para hablarte sobre algo que Él quiere que tú hagas. Y no desperdicies esas oportunidades de cambio en tu vida, porque el Señor te está hablando y tienes una oportunidad. Quizás se presente esa oportunidad 10 años más allá. Aprovecha hoy lo que Dios te está hablando en este día. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana